Hola, encantado de conoceros de nuevo. Me llamo Emilio García Mauronte, soy uno de los profesores de dermatología de AMIR y en los próximos minutos vamos a explicar los puntos más importantes del tema 2, el de manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas. Tengo que reconocer que es un tema bastante arduo. De hecho, cuando yo estudié el MIR, para mí era el más complicado del manual. ¿Por qué? Porque el estudio es bastante farragoso. Como podéis apreciar en las páginas, pues existe un elevadísimo número de patologías, un montón de asociaciones y un considerable número de signos. Entonces, es el típico tema que si nos tratamos de memorizar de pe a pa, desde la primera letra hasta la última, sin interpretar ni razonar absolutamente nada, pues al final lo que va a suceder es que vamos a acabar perdiendo el tiempo, porque vamos a invertir demasiadas horas de estudio para que luego al final no me acuerde absolutamente de nada y no lo pueda aplicar en el examen. Por eso, a lo largo de los próximos minutos vamos a explicar los puntos más importantes, vamos a tratar de generar algún truco para favorecer su memorización y sobre todo vamos a tratar de razonarlo, ¿vale? Para que así no tengamos que depender tanto de la memoria en el examen. Para no morirnos en el intento, vamos a fragmentar la clase en dos, de tal manera que en contacto en la primera vuelta daremos las manifestaciones cutáneas de las enfermedades reumatológicas y de las enfermedades paraneoplásicas, mientras que en la siguiente vuelta ya nos centraremos en las manifestaciones cutáneas de las enfermedades endocrinometabólicas y de los déficits nutricionales. Así que vamos a empezar con las reumatológicas. Bueno, dentro de las reumatológicas vamos a prestar especial hincapié en la sarcoidosis. Ya sabéis que la sarcoidosis se trata de una enfermedad de etiología multifactorial en la cual los pacientes desarrollan un elevado número de granulomas en diferentes tipos de tejidos. Estos granulomas se caracterizan por tener dos peculiaridades. Primero, por ser granulomas sarcoideos, esto quiere decir que cuando yo lo veo en el microscopio, lo que apreciaré será acúmulos de histocitos que no van a tener necrosis a nivel central y que van a carecer de un infiltrado linfocitario que los rodee. Y la segunda característica de estos infiltrados es que no están producidos por microorganismos, de tal manera que si yo, por ejemplo, tomo una biopsia de un tejido afectado y le realizo un estudio microbiológico extenso, cultivo de aerobiosis, cultivo de anaerobiosis, cultivo fúngico, cultivo de parásitos y demás historias, nunca lograré encontrar una causa infecciosa de esos granulomas. La sarcoidosis, por lo tanto, puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, pero sin embargo la piel sí que es cierto que es una de las zonas que más frecuentemente se afectan y que permiten alcanzar el diagnóstico precoz en estos pacientes. Dentro de las manifestaciones cutáneas son muy variadas, pero para el MIR solo nos vamos a estudiar las más importantes, que son el eritema nodoso y el lupus pernio. El eritema nodoso, como luego veremos en el tema 5, se trata de la paniculitis más frecuente y además de la paniculitis septal más frecuente. En este caso, pues básicamente lo que detectaríamos, como luego veremos en el tema 5, será la existencia de nódulos eritematosos que no se ulceran, que no se fistulizan al exterior y que suelen aparecer a nivel de la cara anterior de las piernas de mujeres jóvenes. Mientras que luego, por otro lado, tendremos la manifestación más característica del lupus pernio que comentaremos a continuación. A nivel de la sarcoidosis, aparte de las manifestaciones cutáneas específicas, sí que existen una serie de signos en la exploración dermatológica que me permiten orientar la sospecha hacia esta enfermedad. Primero, es bastante característico que las lesiones tengan un signo clásico de la exploración física que se conoce como jalea de manzana. ¿Esto es lo que sucede? Bueno, las lesiones que están constituidas por granulomas a nivel de la piel, es decir, no solo la sarcoidosis, sino también otras, cuando se les aplica dos portaobjetos, es decir, dos cristales, a la presión, pues por ejemplo, si antes eran eritematosas, en vez de verlas rojas, las voy a ver como de un color anaranjado. Esto lo que me traduce es la existencia de granulomas en el infiltrado y por lo tanto puede ser que esté relacionado con la existencia o no de una sarcoidosis subyacente. Y luego, otro signo muy característico de la sarcoidosis y que hay que saber muy bien es que generalmente las lesiones suelen tener mucho tropismo por las cicatrices antiguas. Pues por ejemplo, yo que sé, que Pepito desarrolle una sarcoidosis con 70 años y que a los 70 años de repente las lesiones le empiezan a aparecer en la cicatriz de la apendicectomía que le realizaron cuando tenía 14. Como habíamos comentado anteriormente, las lesiones más específicas de la sarcoidosis son el lupus pernio. El lupus pernio se caracteriza por la aparición de pápulas y de placas
purpúricas, infiltradas, que aparecen de manera más frecuente a nivel de las localizaciones sacrales, especialmente a nivel de la nariz, muy característico, de las mejillas y de los lóbulos auriculares. Después de haber hablado de la sarcoidosis, pasaremos a comentar la dermatomiositis. La piel es el órgano más frecuentemente afectado en la dermatomiositis, tanto que prácticamente es un criterio obligado para poder alcanzar el diagnóstico. Dentro de las manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis hay 3 que son tremendamente específicas y que por lo tanto tienen que hacer que se nos encienda la bombilla cuando lo leamos en el enunciado de los exámenes. En primer lugar se tratarían de las pápulas de Gottron. Las pápulas de Gottron a lo que hace referencia es a la existencia de una serie de pápulas que son eritematosas, es decir, rojizas, edematosas, es decir, que están un poco hinchaditas y pueden ser más o menos escamativas. Lo característico de las pápulas de Gottron es que aparecen en la superficie yuxtaarticular, es decir, encima de las prominencias óseas de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. Esto es patognomónico de dermatomiositis, por lo tanto, nos tenemos que grabar a fuego esta imagen porque si cae en el MIR es un error imperdonable que la fallemos. Luego, por otro lado, tenemos lo que se conocen como las manifestaciones cutáneas de la fotosensibilidad de la dermatomiositis. La dermatomiositis, junto con el lupus eritematoso sistémico, es una conectivopatía que cursa con fotosensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas de las lesiones cutáneas pueden aparecer desencadenadas por la exposición a la radiación ultravioleta. En el caso de la dermatomiositis es bastante característico que se distribuyan a nivel de la región centrotorácica en forma de V, es lo que se conoce como el signo de la V. Luego, por otro lado, que aparezcan a nivel de la porción más superior de la espalda, es decir, la que generalmente solemos llevar expuesta a la radiación solar, que es lo que se conoce como el signo del chal, y luego finalmente tendríamos el rash en heliotropo. El rash en heliotropo a lo que hace referencia es a la existencia de un exantema eritematoso, aunque con un ligero tinte purpúrico, que se encuentra localizado a nivel de la región facial, afectando a los párpados. Las dermatomiositis, ya sabéis que en el caso de los adultos generalmente suelen tener un sustrato paraneoplásico y por lo tanto si detecto una dermatomiositis en una mujer adulta, aunque hay muchas neoplasias que se pueden asociar a ellas, en la primera a la que tengo que pensar es en un cáncer de ovario. Luego, por otro lado, pasaríamos a hablar del lupus. Bueno, pues dentro del lupus se trata de una auténtica miscelánea de enfermedades. ¿Por qué? Porque el lupus verdaderamente es un término genérico que engloba a diferentes enfermedades cutáneas. Hay algunos lupus que se caracterizan por cursar con manifestaciones sistémicas, de tal manera que lo denominaríamos lupus eritematoso sistémico, y luego otras que a veces lo hacen y a veces no, que sería el lupus eritematoso subagudo y el lupus eritematoso crónico. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En primer lugar tendríamos el lupus eritematoso agudo, sinónimo del lupus eritematoso sistémico. En este caso, las lesiones aparecen en cuestión de pocas horas después de la exposición solar, y es muy característico que curse con esto, con el rash malar, es decir, en forma como de alas de murciélago, han ido afectando tanto a las mejillas y a la raíz nasal, respetando el surco nasogeniano, que esto es algo muy característico de todas las dermatosis que cursan con fotosensibilidad. Y luego, por otro lado, también, que no se suele mencionar tanto en los libros y que podría caer en el MIR, suele cursar con un eritema palmar muy intenso, ¿vale? Es decir, con lesiones que están localizadas sobre todo a nivel de los pulpejos de los dedos y de las eminencias tenar e hipotenar. Luego, por otro lado, podemos tener el lupus eritematoso cutáneo crónico. En este caso, la relación con la fotosensibilidad cuesta más verlo, es decir, aparece después de varias semanas de habernos expuesto al sol. Por eso a veces el paciente puede no reconocer fácilmente ese antecedente, pero nosotros sí que seremos capaces de verlo. ¿Por qué? Porque detectaremos que las lesiones se encuentran localizadas en áreas fotoexpuestas. El lupus eritematoso crónico solo en un pequeño porcentaje de casos asocia manifestaciones sistémicas. Y luego, por otro lado, tendríamos el lupus eritematoso subagudo. En este caso se trataría de un 50-50. Hay varios pacientes que acabarán haciendo el lupus eritematoso sistémico y otros que se quedarán en el lupus eritematoso subagudo.
En este caso suelen ser lesiones generalmente de una morfología anular, como podemos apreciar en la imagen, que pueden estar localizadas en áreas fotoexpuestas, aunque a veces se puede extender a áreas no fotoexpuestas, y que suelen experimentar un cierto fenómeno de aclaramiento central. A diferencia de la tiña, no se caracterizan por tener una descamación fina en el borde periférico. Luego, por otro lado, podemos apreciar el eritema malar del lupus eritematoso sistémico, en este caso el lupus eritematoso agudo. Podemos apreciar cómo el eritema se encuentra distribuido afectando a nivel de las mejillas, respetando de nuevo el surco nasogeniano y extendiéndose también a nivel de la raíz nasal. Después de haber comentado las conectivopatías autoinmunes, vamos a hablar de los trastornos hereditarios del tejido conectivo, es decir, pacientes que tienen una alteración genética y que hace que sus fibras de colágeno de elastina funcionen de manera inadecuada y que por lo tanto se produzcan manifestaciones patológicas a nivel de la piel y de otros órganos internos. Primero tendríamos el pseudosantoma elástico. El pseudosantoma elástico se trata de una genodermatosis en la cual hay una serie de alteraciones muy características. Y es esto, concepto MIR, la piel de pollo desplumado. Cuando se ve a un paciente con pseudosantoma elástico, lo que sucede es que la piel localizada a nivel, sobre todo de las caras laterales del cuello, tiene como una forma así como de piel de pollo, es decir, está arrugada, es relativamente fina, tiene como una consistencia acérea y además se observan pápulas amarillentas en su superficie. También hay otro concepto MIR muy característico del pseudosantoma elástico y es que cuando realizamos un fondo de ojo a los pacientes encontramos una serie de alteraciones a nivel de sus vasos retinianos denominadas estrías angioides. Luego, por otro lado, después de haber hablado del pseudosantoma elástico, que simplemente hay que saberse esas dos tonterías, pasaríamos a hablar del síndrome de Marfan. Yo creo que todos ya estamos familiarizados con lo que es el síndrome de Marfan porque es relativamente frecuente. El síndrome de Marfan se trata de un trastorno hereditario del tejido conectivo en el cual los pacientes tienen una estatura mucho más alta, es decir, que tienen un fenotipo bastante, pues eso, pacientes muy altos, con un percentil de altura muy alto. Entonces, como suelen ser tan altos, generalmente se les suele dar bastante bien los deportes, pues por ejemplo el baloncesto, así que la prevalencia de Marfan es más frecuente en los deportistas. Los pacientes con síndrome de Marfan suelen tener una serie de alteraciones muy características a nivel de la piel. Primero, suelen presentar muchas estrías de distensión. Ya sabemos que la aparición de las estrías es universal, sobre todo en la adolescencia, cuando pegamos el estirón y crecemos de manera demasiado rápida para nuestro cuerpo, se generan roturas a nivel del tejido conectivo que se denominan estrías. En el caso de los pacientes con síndrome de Marfan, el problema es que crecen todavía más que el resto de la población y por lo tanto, como crecen todavía más y encima su piel es frágil porque no tienen un colágeno adecuado, lo que sucede es que se rompe de manera más frecuente. Por eso estos pacientes suelen tener muchas estrías de distensión. Luego, por otro lado, tiene otra serie de manifestaciones bastante específicas. Como tienen un colágeno débil, es bastante característico que presenten dilataciones a nivel de la aorta. De hecho, la disección aórtica o la rotura de aneurisma aórtico pues se trata de una de las primeras causas de mortalidad en este subgrupo de pacientes. Y luego también un dato muy característico del MIR es que presentan la subluxación del cristalino. Bueno, en lo que ya sería la tercera conectivopatía hereditaria más frecuente sería el síndrome de Ehlers-Danlos. En este caso sería como el hombre goma, es decir, tienen una piel demasiado extensible, es decir, de tal manera que se pueden sacar, vamos a poner una exageración, kilómetros de piel si se traccionan del cuello. En este caso lo que se caracteriza es por ser hiperextensibles, por lo tanto, esa hiperextensibilidad no solo se limita a nivel de la piel, sino a nivel de otras estructuras. De tal manera que, por ejemplo, puede afectar a ligamentos o articulaciones y que hagan movimientos imposibles con los dedos de sus manos o las rodillas o con la articulación que os venga a la cabeza. Y luego ya después pasaríamos a hablar de las manifestaciones cutáneas de los síndromes paraneoplásicos. Bueno, ¿qué son los síndromes paraneoplásicos? Ya lo sabéis de medicina, de los otros bloques, que los síndromes paraneoplásicos hacen referencia a la existencia de un conjunto de síntomas o de signos que aparecen como consecuencia de la proliferación de un tumor en el organismo. En este caso, los síndromes paraneoplásicos generalmente suelen ser secundarios a la liberación de interleucinas o de factores de crecimiento y no se deben de manera directa a la infiltración por parte del propio tumor.
Para que lo entendamos en cristiano, pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo puedo tener un cáncer de estómago y que me metastatiza la piel y por lo tanto me haga metástasis. Eso no es un síndrome paraneoplásico, porque ahí hay una infiltración directa por parte de las células tumorales. Un síndrome paraneoplásico puede ser, por ejemplo, la existencia de una acantosis nigricans, como veremos a continuación. Cuando me preguntan un síndrome paraneoplásico en dermatología, es importante tener en cuenta que el enunciado de las preguntas MIR siempre va a ir con las siguientes coletillas. Primero, nos pondrán un síntoma visceral muy florido, muy exuberante. Es decir, si por ejemplo me quieren preguntar por la asociación del glucagonoma y del eritema necrolítico migratorio, me pondrán a un paciente que prácticamente se esté muriendo por una diabetes o que por ejemplo tenga una diarrea muy intensa. Segundo, generalmente me dirán o me explicitarán que tiene que haber un síndrome constitucional, es decir, que el paciente habrá experimentado un decalaje ponderal muy marcado durante los últimos meses, asociado a hiporexia, y vamos a poner también, pues, por ejemplo, a sudoración nocturna profusa. ¿Por qué tienen que especificarlo tanto a nivel del enunciado o explicitarlo? Básicamente por dos razones. Primero, porque el dermatólogo, pues hombre, tampoco es que seamos internistas, sabemos mucho de la piel, pero yo si ahora me ponéis a hacer una exploración abdominal, pues no lo voy a hacer muy bien. Entonces, como somos así un poco de torpes en el resto de los aparatos, pues tenemos que ayudaros para que podáis acertar la pregunta. Y en segundo lugar, porque a veces las manifestaciones cutáneas de los síndromes paraneoplásicos tampoco es que sean tan específicas, de tal manera que nos tienen que dar el contexto clínico adecuado para que lo podamos diagnosticar en el examen, porque si no es muy complicado. Entonces, en primer lugar, vamos a pasar a hablar del síndrome de Trousseau. El síndrome de Trousseau hace referencia a la existencia de una tromboflebitis superficial migratoria como consecuencia de la existencia de un tumor subyacente. En este caso, la asociación más frecuente sería con el cáncer de páncreas. Luego, por otro lado, tendríamos el signo de Lesser-Trelat. El signo de Lesser-Trelat a lo que hace referencia es a la existencia de una aparición súbita de múltiples queratosis seborreicas, y esto se suele asociar a tumores del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, tendríamos a este señor. Es muy importante que para poder interpretar adecuadamente un signo de Lesser-Trelat, la aparición sea abrupta o súbita. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, a partir de los 40 años, nos vamos a plagar de queratosis seborreicas, pero lo vamos a hacer de manera muy insidiosa. Pues cuando tenga 40 y pocos me saldrá una, pues yo qué sé, por ejemplo, a nivel del tórax y otra en el abdomen, y a medida que vayan pasando los años, toda mi superficie cutánea se irá llenando de estas lesiones con un aspecto tan bonito y tan apetecible. En el caso del signo de Lesser-Trelat, lo que sucederá es que aparecerán todas de manera abrupta. Es decir, que si nos ponen esta foto en el MIR, nos tienen que especificar en el enunciado que la aparición ha sido muy rápida para que podamos escoger la opción del signo de Lesser-Trelat. Luego, por otro lado, tendríamos la acantosis nigricans. En este caso, la acantosis nigricans ya sabéis que se trata de una hiperkeratosis y de una hiperpigmentación de color marronáceo que suele localizarse a nivel de las caras laterales del cuello y a nivel de las axilas. La acantosis nigricans generalmente en población no oncológica se asocia a resistencia periférica a la insulina, de tal manera que, por ejemplo, lo podemos encontrar en la diabetes mellitus, en el síndrome de ovario poliquístico y en algunas causas de hiperandrogenismo. El caso de la acantosis nigricans paraneoplásica suele ser mucho más abundante, de tal manera que, por lo tanto, suele afectar también a nivel a las palmas y a las plantas e incluso puede afectar también a las mucosas. Luego, por otro lado, vamos a hablar de los síndromes paraneoplásicos de los tumores hematológicos. Bueno, los tumores hematológicos, es decir, las neoplasias malignas, sí que se asocian de manera relativamente frecuente a síndromes paraneoplásicos en la piel. ¿Por qué? Porque se tratan de células que bien per se o bien de manera indirecta estimulan la síntesis de un elevado número de interleucinas inflamatorias, y esto al final acaba favoreciendo la aparición de diferentes cuadros en la piel. Primero hablaremos del síndrome de Sweet. Bueno, ya sabéis que el síndrome de Sweet también se conoce como dermatosis neutrofílica febril aguda. El síndrome de Sweet existen fundamentalmente dos grandes grupos, que se trataría del síndrome de Sweet primario y el síndrome de Sweet secundario. Vamos a ir viendo las diferencias de cada uno de ellos. El síndrome de Sweet primario suele ser reactivo a un trastorno infeccioso de vías respiratorias superiores. Es decir, que generalmente suele aparecer en mujeres jóvenes.
como consecuencia de un catarro o de alguna faringitis. Como todos los trastornos parainmunes, es decir, trastornos autoinmunes desencadenados por un estímulo infeccioso, suele aparecer a la semana o a las 3 semanas de la exposición al antígeno. En este caso lo que sucede es que se generan muchas interleucinas inflamatorias, que hace que se activen los neutrófilos de golpe. Entonces, en este caso lo que va a consistir es en la aparición de unas lesiones cutáneas muy específicas. Los pacientes referirán la existencia de pápulas y placas eritematoedematosas, dolorosas, muy importante, la piel no duele, generalmente no duele, si duele hay que pensar algo grave, localizadas fundamentalmente a nivel del hemicuerpo superior, es decir, que pueden afectar sobre todo a nivel de la cabeza, de la cara, del cuello y la porción superior del tórax y de la espalda. En este caso, como son tan inflamatorias, su generación es un poco caótica, es decir, que hay algunas lesiones que son mucho más palpables que otras, de tal manera que al coalescer cada una es de su padre y de su madre, mientras que una a lo mejor, por ejemplo, puede tener una altura de 10 milímetros, pues otra tiene una altura de 3 milímetros. Y esto hace que cuando yo las palpe, la exploración física detecte una superficie ondulante, que se conoce como superficie en montaña rusa, que es un concepto MIR patognomónico de síndrome de Sweet. ¿Estos pacientes suelen tener otras manifestaciones sistémicas? Sí, porque ya hemos dicho que cursan con una hiperactivación neutrofílica, de tal manera que como los neutrófilos son células de la inmunidad innata y que por lo tanto se activan muy intensamente, van a generar muchas interleucinas y por lo tanto el paciente se encontrará mal, es decir, tendrá fiebre y tendrá mal estado general. ¿Qué es lo que sucederá cuando yo le haga una analítica? Pues yo cuando le haga una analítica veré que el paciente tendrá neutrofilia. Tendrá, además, elevación de los reactantes de fase aguda, tanto de la proteína C reactiva como de la velocidad de sedimentación globular. En este caso, ¿cuál es el tratamiento? Pues a ver, ¿cómo se trata todo en dermatología? Pues desde luego, se trata con corticoides, ¿vale? Con corticoides sistémicos porque es una enfermedad grave. Y el síndrome de Sweet generalmente, si se trata con corticoides sistémicos, suele responder muy rápido. En cuestión de 1 o de 2 días, el paciente ya prácticamente se encuentra perfecto. Luego, por otro lado, tendríamos el secundario. El síndrome de Sweet secundario ya suele ser generado por otra serie de causas no tan benignas como un catarro. Aunque hay algunas veces que puede ser secundario a fármacos, lo que tenemos que saber para el MIR es que puede ser secundario a neoplasias hematológicas. Y sobre todo hay una que destaca, que sería la leucemia mieloide aguda. ¿En este caso va a aparecer más frecuentemente en mujeres jóvenes? Pues no, vale. ¿Dónde suelen aparecer los trastornos hematológicos malignos? Pues bueno, a lo mejor puede aparecer un poquito más frecuentemente en hombres, pero bueno, más o menos suele ser relativamente similar y aparece a partir de edades medias de la vida. Es decir, que ya no suele ser una chiquita joven, sino pues ya alguien entrado en edad. La clínica cutánea pues puede ser bastante similar. El problema es que como es algo paraneoplásico, ya hemos visto que va a ser mucho más abrupto y por lo tanto pues a lo mejor ya sí que se ulcera, se necrosa y el paciente se encuentra algo bastante peor. Importante, yo si le hago una analítica, ¿podré ver neutrofilia? Pues sí podré, pero a lo mejor no en todos los pacientes. ¿Y por qué? En una leucemia mieloblástica aguda, los blastos lo que hacen es fagocitar toda la médula, para que lo entendamos, de tal manera que prácticamente no hay precursores normofuncionantes. Así que, como no hay precursores normofuncionantes, pues generalmente habrá pocas células en la sangre, aparte de los blastos, es decir, que cursará con citopenias. Por eso, ojo, porque yo puedo tener un paciente con síndrome de Sweet, con una leucemia mieloblástica aguda bastante avanzada, y que no tenga neutrofilia, de hecho tenga neutropenia. A pesar de que tenga pocos neutrófilos, están tan activados que logran hacer un síndrome de Sweet. Así que primera conclusión para el MIR es que la ausencia de neutrofilia no me permite descartar el diagnóstico, ¿vale? Y en este caso, ¿cómo tratar el síndrome de Sweet secundario? Pues bueno, evidentemente habrá que manejar la causa desencadenante. Pues si ha habido una leucemia mieloblástica aguda, habrá que hacerle la inducción de quimioterapia y si se puede hacer, pues el alotrasplante de progenitores hematopoyéticos o demás tratamientos que le pongan los hematólogos. En este caso vamos a ver las lesiones características del síndrome de Sweet. Podemos ver cómo son pápulas y placas eritematoedematosas, bien definidas, circulares, simétricas, bastante infiltradas, y lo que os comentaba anteriormente. El síndrome de Sweet ocasionalmente
puede tener pústulas, aproximadamente el 30% de los casos. Pero esto no quiere decir que todos los pacientes vayan a tener pústulas. Luego después pasaríamos a hablar de otro síndrome paraneoplásico por excelencia. En este caso es una pregunta MIR en la cual nos presentan a una mujer de 67 años con un antecedente de una hipertensión arterial mal controlada y que se encuentra en estudio en el servicio de hematología por un síndrome mielodisplásico. Hace 3 semanas, es decir, de instauración subaguda, empieza a presentar la existencia de una lesión pustulosa. Cuando yo vea pústulas en el MIR tendré que pensar en neutrófilos de bordes necróticos, esto suena bastante mal, que ha crecido hasta condicionar una gran úlcera con el aspecto que se muestra en la imagen aguda. Y además le duele mucho. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece más probable? Esto es aplicable a todas las preguntas vinculadas a imagen del MIR, no solo a las de dermatología. Siempre tenemos que leer primero el enunciado, descartar las opciones que no sean compatibles y luego ver la imagen, porque si lo hacemos al revés, el problema es que la interpretación de los resultados se va a hacer guiada a la imagen, de tal manera que nos podemos liar más y además le vamos a coger mucho miedo. ¿Por qué lo digo? Porque hay a veces que hay preguntas vinculadas a imagen que pueden tener una imagen muy rara y que no sepamos interpretar, pero que sin embargo sí lo podamos acertar perfectamente con la información clínica recogida en el enunciado. En este caso nos hablan primero de una infiltración cutánea específica de su proceso mieloproliferativo. Pues bueno, podría ser, tendría que ver la imagen, ¿no? Pero en principio no suena muy falsa. Luego, segundo, se trata de una necrobiosis lipoídica. Pues yo me imagino que a la altura a la que estáis ya no os acordáis ya de lo que era una necrobiosis lipoídica. Pero bueno, como no os acordáis, pues a lo mejor tampoco la descartáis. Luego, una úlcera por microangiopatía diabética. ¿En algún momento nos están mencionando en el enunciado que la paciente tenga diabetes mellitus? No, solo nos han dicho que tiene una hipertensión arterial mal controlada y un síndrome mielodisplásico. Por lo tanto, yo esta opción ya la puedo tachar directamente. Después nos hablan de un pioderma gangrenoso y luego de una úlcera hipertensiva. Pues bueno, por lo menos ya hemos podido quitar una opción. Y en este caso es lo que veríamos. Y se trata de un pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso se trata de una dermatosis neutrofílica en la cual hay una infiltración masiva de neutrófilos en un segmento cutáneo. Como los neutrófilos son células que se activan intensamente, generan muchos radicales libres, especies reactivas del oxígeno y liberación de enzimas que lo que hacen es destruir el tejido circundante y por eso lo que veré será la existencia de una úlcera. ¿Cómo sé que el paciente tiene un pioderma gangrenoso en el MIR? Y atención, esto lo tenéis que subrayar y grabároslo a fuego, porque son conceptos clásicos de la medicina y que por lo tanto pueden ser preguntados perfectamente en el MIR. Primero, la úlcera se caracterizará por presentar unos bordes violáceos. Segundo, serán unos bordes excavados, es decir, que están dibujados perfectamente y que entran en comunicación con un lecho muy profundo. Eso hace referencia a la existencia de sacabocado. Aquí vemos violáceo y luego por otro lado la existencia de un sacabocado. Tercero, duele, ¿vale? Porque hay mucho neutrófilo y por lo tanto genera mucha inflamación. Y luego, muy importante, tiene fenómeno de patergia, es decir, que ojo, porque si yo hago un desbridamiento de una úlcera que es un pioderma gangrenoso, el problema es que no va a mejorar, sino va a empeorar todavía más. ¿Por qué? Porque estoy activando todavía más a sus neutrófilos, de tal manera que en vez, sería como si estuviera intentando apagar un fuego echando gasolina, ¿vale? Nunca se debe hacer un desbridamiento quirúrgico de un pioderma gangrenoso, esto es muy importante, ¿vale? Así que tendríamos, pues esto, ¿vale? El pioderma gangrenoso. ¿El pioderma gangrenoso por qué puede aparecer? Bueno, los piodermas gangrenosos aproximadamente, ¿vale? Suele ser la mitad de causa desconocida, es decir, idiopática, y luego el 50% suelen ser secundarios a un trastorno basal. Ese 50% pueden ser por trastornos autoinmunes, que a la cabeza se encuentra la colitis ulcerosa, y luego puede ser por trastornos hematológicos malignos o síndrome mielodisplásico. Vale,
¿Cómo realizo el tratamiento del pioderma gangrenoso? Pues de nuevo, ¿cómo se trata todo en dermatología? Con corticoides, ¿vale? Pues generalmente con corticoides tópicos y un poco de sistémico, si no se toca esa úlcera, generalmente suele responder bastante bien. En el caso de que sea algo secundario, pues tendré que tratar el cuadro que lo ha precipitado. Luego también, otra cosa importante es que el pioderma gangrenoso es una enfermedad que se diagnostica por criterios, es decir, tiene que cumplir una serie de ítems para que yo pueda decir que ese paciente tiene un pioderma gangrenoso. Sobre todo lo que tenéis que tener claro es que estos ítems obligan a descartar una causa infecciosa. Y para descartar una causa infecciosa me veo obligado a realizar un cultivo de biopsia del borde. Es decir, que sí, es cierto que aquí tengo que asumir un fenómeno de patergia, empeorará un poco, es la única circunstancia en la que tengo que tocar agresivamente un pioderma gangrenoso, porque si no, no voy a ser capaz de diagnosticarlo, pero sería la única circunstancia en la que tendría que hacer una biopsia o tocarlo. Cuando ya he hecho la biopsia, no lo vuelvo a tocar con bisturí ni absolutamente nada, ¿vale? Con un poquito de suero y con mucho mimo, porque si no, empeora. En este caso vamos a ver otra pregunta de examen. Pues tenemos a un varón de 27 años que está en seguimiento en digestivo por una colitis ulcerosa controlada con azatioprina y lo remiten a dermatología para valorar dos lesiones pustulosas. De nuevo, en el MIR, cuando vea pústula, tengo que pensar en neutrófilo, en miembros inferiores de una semana de evolución, por lo tanto de una instauración aguda, que han evolucionado a dos úlceras de rápido crecimiento. ¿Qué tratamiento es el más adecuado? Pues bueno, en este caso nos están poniendo colitis ulcerosa, úlcera pustulosa, pues evidentemente es un pioderma gangrenoso. ¿Lo voy a poder tratar con ceftriaxona por vía oral? No, porque ya he dicho que es un cuadro estéril, es decir, no está producido por un microorganismo. Segundo, ¿curas diarias de la lesión desbridando el material necrótico? No, porque tiene fenómeno de patergia, por lo tanto, si yo le meto un bisturí puede llegar a empeorar. Tercero, corticoterapia, desde luego. Y cuarto, añadir mesalazina a su tratamiento, pues bueno, quizás requiera una optimización del tratamiento, pero de su tratamiento de la colitis ulcerosa, pero desde luego que la mesalazina al pioderma gangrenoso mucho no le va a hacer, ¿vale? Y luego ya por último, dentro de los síndromes paraneoplásicos, vamos a hablar de las amiloidosis. Ya sabéis que las amiloidosis hacen referencia a un conjunto de enfermedades multiorgánicas secundarias al depósito de amiloide. Los amiloides son proteínas que se caracterizan por presentar una conformación tridimensional anómala. Ya sabéis, de bioquímica de primero de carrera, si os acordáis, que las proteínas en nuestro cuerpo fundamentalmente pueden estar en dos grandes configuraciones. Una configuración beta, en la cual tiene una morfología plana con hélices unidas muy próximas entre sí a nivel paralelo, y luego pueden tener una morfología alfa, que se trataría de una hélice que remeda a un muelle. El problema de las proteínas cuando se encuentran en una conformación beta es que son muy difícilmente degradables por los macrófagos y por otras células fagocíticas del organismo y por lo tanto tienden a acumularse. El problema es que cuando se acumula mucho material de proteína beta, de amiloide, al final se puede acabar generando insuficiencia en diferentes órganos. Las amiloidosis se diferencian en dos grandes grupos en función del tipo de amiloide que lo esté favoreciendo. Se trataría, en primer lugar, de las amiloidosis primarias o AL y luego de las amiloidosis secundarias o AA. Las amiloidosis primarias suelen ser secundarias al depósito de una cadena ligera anómala de inmunoglobulina, es decir, de una cadena kappa o de una cadena lambda en conformación beta, mientras que el caso del amiloide AA suele ser secundario al depósito de una proteína de síntesis hepática que se estimula durante los procesos inflamatorios. Lo que tenemos que saber es que a nivel de la piel, las amiloidosis AA no producen ningún tipo de síntoma, de tal manera que solo pueden ser amiloidosis primarias. ¿Qué trastornos van a producir un incremento de la síntesis de las cadenas ligeras kappa o lambda? Pues bueno, serán el mieloma múltiple, por ejemplo, puede favorecer la aparición de una amiloidosis, algunas gamapatías de significado incierto, y luego también hay enfermedades que no cumplen criterios, hay trastornos de células plasmáticas que no cumplen criterios ni de gamapatía monoclonal de significado incierto ni de mieloma múltiple, pero que sin embargo sí que generan un depósito bastante abundante de cadenas ligeras.
¿Cómo voy a detectar esto? Pues bueno, es muy fácil verlo a nivel de la exploración física. Primero, el amiloide lo que va a hacer es que cuando se deposita en el órgano vaya incrementando su tamaño de forma progresiva. Así que a nivel de la boca, de la lengua, será muy característico que encuentre una macroglosia. Es decir, el paciente tiene la lengua tan grande que no le cabe dentro de la boca y por lo tanto no puede cerrarla. Cuando le veamos, estará así, ¿vale? Luego, después, tendrá de forma muy característica un síndrome del túnel del carpo. Ya sabéis que a nivel de las manos, los elementos nerviosos y los tendones van en un espacio localizado entre los huesos del carpo y una vaina tendinosa. ¿Qué es lo que sucede? Que el amiloide se deposita a nivel de la vaina tendinosa y al final acaba haciendo que se acabe produciendo una compresión de los nervios que discurren por esta ubicación. Por lo tanto, produce una neuropatía por compresión. Y luego a nivel de las lesiones cutáneas, el problema del amiloide beta es que suele presentar mucho tropismo por las paredes de los vasos y al final acaba haciendo que estos sean mucho más frágiles y que por lo tanto se puedan romper ante el mínimo estímulo mecánico. Por eso estos pacientes generalmente van a presentar petequias ante mínimos traumatismos y un signo cutáneo bastante específico que son los ojos de mapache, que consiste en la aparición de una serie de equimosis que se encuentran localizadas a nivel tanto de los párpados superiores como de los párpados inferiores. Este es un signo que, si bien es cierto que no es patognomónico, es bastante sugerente en el caso de que no haya un antecedente traumático claro, como puede ser un traumatismo craneoencefálico, ¿vale? Así que con esto ya habríamos terminado los puntos más importantes que tenemos que dominar del tema 2 en contacto.